Tengo el placer de estar con Fernando Galván, él es el rector emérito de la Universidad de Alcalá de Henares y es presidente del Foro Académico Permanente de América Latina y Caribe, la Unión Europea, y bueno, un experto en el campo de la educación, tanto reglada como también la educación superior. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte, Marlon. Bueno, muchísimas gracias, no solamente por este espacio, sino que también muchísimas gracias porque vas a asistir al próximo Congreso Internacional de Escuelas de Negocio que va a ocurrir en Madrid el próximo 20 de noviembre. Ya voy dando las fechas para que la audiencia lo tenga presente y pueda irnos a encontrar. Bueno, en la posición que tienes, lo primero que yo creo que deberíamos conocer un poquito y trasladarle a la audiencia, si te parece, es que nos hables del Foro Académico Permanente. Cuéntanos un poco cuál es la misión y qué es lo que estáis haciendo ahí. Bueno, el foro es una iniciativa que comenzó en el año 2013, o sea que ya llevamos 12 años, ¿no?, de trabajos, y es pues un lugar donde nos reunimos, es una asociación, por decirlo con término más apropiado, donde nos reunimos miembros universitarios de los dos continentes, de América Latina y Caribe por un lado, y de la Unión Europea por otro. Y el propósito fundamentalmente es alcanzar un espacio común de educación superior, también de ciencia, tecnología e innovación, de las dos regiones. Algo muy similar, no tiene por qué ser exactamente igual, pero algo muy similar a lo que tenemos en el Espacio Europeo de Educación Superior. Es decir, un espacio en el que los distintos países de las dos regiones se reconozcan mutuamente los estudios superiores que cursen sus estudiantes y eso les permita luego pues una movilidad profesional o una inserción laboral y al mismo tiempo también que sea un espacio común de ciencia, de tecnología, donde haya proyectos de investigación y de aplicación conjuntos entre instituciones universitarias, pero también empresas y, en fin, grandes organismos, donde la ciencia, la tecnología y la innovación puedan también implementarse en las dos regiones. Ese es el propósito principal del foro. Y este año además se va a celebrar en Colombia en el mes de noviembre también una reunión que se llama la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de estas dos regiones, de la Unión Europea y de CELAC, ¿no?, que es el conjunto de estados latinoamericanos y caribeños. Y nos interesa mucho promover este espacio común entre los jefes de Estado y de Gobierno que aún no existe, es decir, no existe entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Eso, en líneas así muy breves, es lo que es el foro, ¿no? Bueno, eso en líneas muy breves nos has contado un objetivo muy, muy ambicioso y de hecho muy potente, porque crear ese espacio en el que todos podamos trabajar me parece fantástico. Estamos en la parte de innovación, estamos al alza, está creciendo, hay mucho más interés en las instituciones académicas por trabajar con la tecnología, por innovar más, por el emprendimiento. Sí, sin duda. Es decir, la demanda tanto de un continente como de otro es cada vez mayor. Es decir, hay muchísimos intereses en Europa por los países de América Latina y del Caribe. Y siempre digo, y el Caribe, porque el Caribe debemos pensar que aunque América Latina en su conjunto es fundamentalmente iberoamericana, es decir, las lenguas son el español y el portugués, sin embargo el Caribe no. Es decir, aunque en el Caribe evidentemente hay mundo hispano, Sí. claramente Cuba y la República Dominicana, etcétera, pero hay otros muchos países pequeñitos, pero países independientes de habla francesa, neerlandesa, en fin, inglesa, lógicamente, y todo esto, tanto desde Europa como desde estos países, hay un interés creciente por tener proyectos conjuntos, por facilitar la movilidad de los estudiantes, de los investigadores, y de hecho la Unión Europea está también poniendo dinero para expandir el programa Erasmus de estudiantes, para proyectos de investigación. O sea que sí, sí, es clarísimo que cada día los intereses son mayores en este ámbito. Desde luego, y llama bastante la atención, por ejemplo, si vemos el programa del Congreso de Escuelas el Congreso Internacional de Escuelas de Negocio, que además no es solamente España, sino que además trae Europa y Latinoamérica.
y llama la atención que está muy centrado en tecnología. Es como, bueno, hoy no se puede ir a ningún evento que no se hable de inteligencia artificial, pero seguimos también con los elementos como ciberseguridad, como el Big Data, o sea que la tecnología está entrando en el centro de los programas y yo creo que esa es una gran noticia. Sí, sí, indudablemente. Es más, en las universidades, digamos, la irrupción de la tecnología, sobre todo después de la pandemia, ha sido espectacular, ¿no? Es decir, ahora hay la posibilidad de que muchos estudiantes y profesores, investigadores, se conecten y tengan actividades conjuntas mediante la tecnología. Quiero decir, lo que es todo el sistema online de enseñanza. Eso impulsa también la investigación aplicada en muchos aspectos, ¿no? Este es uno de los grandes retos que tenemos, evidentemente. Por eso el espacio está pensado no solo de educación superior, sino que incluya los otros elementos que he mencionado, o sea, la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Desde luego. Y bueno, centrándonos en las escuelas de negocio, que es educación de posgrado, eh, ¿qué nos podrías decir? Porque yo creo que tienes un asiento privilegiado viéndolo en todo el desarrollo, lo que se está haciendo, el crecimiento que tienen las escuelas de negocio. ¿Qué nos podrías contar de cómo se está moviendo ese mercado, de cómo está creciendo, del apetito que hay también en los futuros profesionales por los programas de posgrado? Bueno, en España es muy evidente, me parece. Es decir, la forma en la que han crecido las escuelas de negocio en los últimos años es una evidencia de esto que decimos, pero también en Francia, en Alemania. Y yo creo que es muy conocido que hay muchos latinoamericanos que vienen a escuelas de negocio en nuestro país, pero también en Francia, en el resto de Europa. Y es una demanda, a mi juicio, imparable, ¿no? Es decir, yo creo además que ya hay muchos jóvenes que piensan no solamente en hacer su primer título, ¿no? De grado para obtener pues lo que antes llamábamos una licenciatura en algún aspecto de economía o de derecho o incluso en otros ámbitos del saber, pero que tienen siempre en mente el luego realizar una maestría o un máster, decimos normalmente en España. Maestría es un término que se utiliza más en América Latina, Sí. desde luego, en estos casos, la mayor parte, o si no la mayor parte, un buen número de posibles estudiantes de posgrado piensan en algo internacional, es decir, incluso, pues, en fin, invertir claramente para poder realizar un máster en una institución internacional que les prestigie el título, que luego les abra las puertas de la inserción laboral en las mejores condiciones posibles, ¿no? Por eso, este espacio común al que aspiramos es tan importante, ya no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista del sector productivo, ¿no? Y eso implica en gran medida las escuelas de negocio, obviamente. Muy bien, bueno, no te voy a preguntar más porque no quiero hacer spoiler de todo lo que nos vas a ir a contar y de las oportunidades que pueden tener quienes asistan a este congreso. Van a asistir los directivos y dueños y miembros de los consejos de las educaciones superiores de las escuelas de negocio y yo creo que tienen una oportunidad fantástica de poder conversar con todos quienes vamos a estar ahí, también evidentemente con Fernando Galván y yo te dejaría nada más la última invitación que pueden hacer y cuál es el rol y a qué les invitas a las escuelas de negocio que van a asistir en el Congreso. ¿Qué podrían, a qué les puedes invitar además para que sean parte de ese foro académico? Bueno, si van a estar, y esta es la primera invitación que ya has hecho tú y yo reitero, es decir, que serán muy bienvenidos en el Congreso, va a haber oportunidad de interactuar, ¿no? Y de que algunos de los problemas o de las cuestiones que se les estén planteando en estos momentos a las escuelas de negocio puedan plantearse en el foro, ver qué soluciones se le pueden encontrar, cómo se puede colaborar con otros centros en América Latina y Caribe y en el resto de la Unión Europea. Yo creo que es una oportunidad excelente, desde luego, para interactuar y compartir las experiencias de unos y otros, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal, quizá, para el Congreso, Marlon.
Desde luego, y eso es parte del potencial que tiene cuando nos vemos todos presencialmente y hacemos mucho networking, además de escuchar todas las experiencias de quienes están participando. Dejamos la invitación el próximo 20 de noviembre. Nos vemos en Madrid en el Congreso Internacional de las Escuelas de Negocio. Fernando, muchísimas gracias por atenderme hoy. Nada, muchas gracias a ti.